A ver si muy bien. ¿Y tú entonces? Ah, exacto. Sí, ya tienes una que se va a tener presente. ¿Puedo hacer qué? Listo, ya vamos a comenzar, chicos. Vamos a revisar el tema ya a profundidad de inteligencia emocional. ¿Se acuerdan de qué era inteligencia emocional? Lo vimos hace como 3 semanas todos. No, trabajo lo mismo, pero es terrible. Si no me iba a trabajar temprano, diferente, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan qué era inteligencia emocional? ¿Qué era? ¿O qué es más bien? Era sobre el controlar como impulsos Ajá. de tener una emoción más racional y no confundir. Ok, de hacer esta división o separación de lo que es el cerebro racional y el cerebro emocional y poder actuar conforme a las circunstancias de una manera más congruente. Ángel, ¿tú qué te acuerdas de la inteligencia emocional, aparte de lo que dijo tu compañero? Es hacer como te queda bueno conmigo, no puedo. ¿Cómo no se van? No, tú ya después, Tisha. Esto, todo lo que tiene que ver con de las emociones, Ajá. su comportamiento y cómo una persona actúa hacia ese pensamiento y esas emociones, no, hacia esas emociones y cómo llevarla a cabo. Ok, está bien. Vamos a ver a profundidad cómo es. Ay, recuerden que vimos bueno, el término de inteligencia emocional lo acuñó, o bueno, es más conocido por Daniel Goleman, y él hace esta parte de las 6 emociones básicas que lo vimos, y pues hace algunas recomendaciones.
Como seres humanos, poseemos tanto mente racional como emocional. La mente racional está relacionada con nuestra capacidad de emitir pensamientos de manera lógica y analítica. Es un proceso del cual somos completamente conscientes. En contraste, tenemos nuestra mente emocional, encargada de los sentimientos e impulsos. Nuestras emociones han sido un legado que nos han dejado nuestros antepasados a través de miles de años de evolución. Nuestros más primitivos ancestros solo poseían cerebro reptiliano y cerebro límbico. Tiempo después se desarrollaría la neocorteza, la cual es responsable de nuestra parte racional. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales... Entonces, bueno, tenemos aquí en el dibujito como... ahí. Cómo es que desde los seres primitivos únicamente teníamos el sistema límbico y el reptiliano como desarrollado. El límbico es toda esta parte poco racional y que nada más nos hace actuar con las emociones, que ni siquiera podemos usarlo de manera racional. Y bueno, pues en efecto, por el hecho de que los antepasados, o bueno, los cavernícolas solamente se dedicaban a cazar, a conseguir comida y etcétera, pues no tenían como muy desarrollada la neocorteza. ¿Por qué? Porque igual solamente se reproducían por reproducir, no era de que se sentaran a platicar y decían, ay, hay que tener hijos o algo, ¿no? Solamente se reproducían. Bueno, sí, todavía. Pero bueno, un poquito menos. Antes era más, ¿no? No, sí, todavía. Pero bueno, en este caso, pues la mayoría o casi todos, sí era de que solamente se reproducían, no tenían esta parte analítica o lógica para tomar decisiones, únicamente lo hacían por supervivencia. Y bueno, recuerden que la reproducción igual es ¿qué es? En la pirámide de Maslow, una necesidad básica, exacto. Entonces, pues precisamente, ¿no? Solamente lo hacían por esta parte, no por pensarlo a profundidad. ¿Qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos? Es lo mismo. Bueno, o sea, no es como el reptiliano que luego manejan de que "Ay, es un reptiliano", ¿no? Sino que es muy instintivo. Ujú. O un sentido más como que animal. Ajá, instintivo y animal, no reptiliano, así de que, ay, tiene los ojos. Así, no. Ajá, sí, es como más animal, ¿no? Y el sistema límbico se encarga precisamente de no regular las emociones, nada más de tenerlas. Ya el hipotálamo y la neocorteza se dedican a nivelarlas. Cuando cuando hay una parte, no sé si es la neocorteza o el hipotálamo que están afectadas, es cuando, pues sí, por ejemplo, los asesinos seriales o los psicópatas, pues son los que no tienen esta capacidad de regular sus sentimientos o de generar incluso. Sí, es cierto que, por ejemplo, las personas que sí son como que asesinos en serie son los que son más inteligentes. Sí tienen un alto grado, pero, bueno, no sé si son inteligentes, son muy inteligentes porque incluso no sé si han revisado o han escuchado que cuando los descubren es porque ellos ya quieren ser descubiertos, o sea, ya no les importa, porque es tan alto su nivel de inteligencia que ellos mismos van dejando pistas o ya no se preocupan tanto por esconderse, sino que, pues ya se cansaron o ya, pues ya hicieron su cometido y ya incluso pues dejan de prestar la atención a esta parte de esconderse o de ya no ser perseguidos. Sí son muy inteligentes, pero pues también carecen de otras cosas que a lo mejor luego no les damos importancia, ¿no? Y no preciso, y bueno, está esta parte biológica o bueno, del cerebro, pero pues también está esta parte contextual y social, ¿no? De cómo es que crecieron, o sea, se combinan ambas partes.
Entonces, no sé si han escuchado que incluso, hablando ya de otra cosa, la esquizofrenia, pues todos estamos en riesgo, ¿no? Nada más es cuestión de un detonante, ya sea biológico o ya sea social, ajá, social o emocional, para que se pueda detonar. Por eso hay algunas personas que una ruptura, por ejemplo, pueden caer en depresión, pero hay otras personas a las que, o sea, sí les duele, pero no significa tanto. Entonces es cuestión de temperamento y de personalidad y de carácter, porque el temperamento, bueno, no sé si está bien, el temperamento es hereditario y el carácter se forja a nivel social. Entonces depende de todos esos aspectos. Por ello se vincula, ¿no? La inteligencia emocional y pues los aspectos biológicos que tienen que ver con el cerebro. Y sentimientos, los cuales cuando operan en armonía nos ayudan a tomar mejores decisiones y a tener comportamientos más asertivos. Sin embargo, debido a esa estrecha relación que existe entre nuestra parte racional y emocional, en ocasiones se produce lo que se denomina secuestro neuronal, donde nuestro cerebro límbico, encargado de nuestras emociones, es capaz de controlar nuestra racionalidad. Es por ello que a veces, impulsados únicamente por nuestras emociones, tenemos comportamientos completamente irracionales, como por ejemplo gritar, insultar e incluso golpear a alguien en un momento de ira. Es por ello que controlar nuestras emociones es un factor fundamental y determinante para tener resultados satisfactorios en muchos aspectos de nuestra vida. Esta nueva perspectiva nos muestra que nuestro coeficiente intelectual no es el único factor clave que determina éxitos futuros, ya que la inteligencia emocional puede llegar a ser incluso más importante. Tener inteligencia emocional abarca 5 pilares fundamentales. El primero de ellos es entender nuestras propias emociones, donde tenemos que reconocer nuestros sentimientos, ser conscientes de nuestro estado anímico y saber lo que lo está provocando. El segundo es manejar nuestras emociones, es decir, saber controlar y tener comportamientos asertivos cuando una emoción emerge. El tercer factor es la motivación. A mi juicio, este es uno de los más importantes y tiene que ver con la capacidad de estar motivado y persistir a pesar de no tener los resultados deseados. En este aspecto, bueno, nos dice que es más importante identificar nuestras emociones y manejarlas que, bueno, pues otros factores. Entonces, por ello hay igual un dicho que pues no sirve de nada, que, bueno, no sé si han visto que hay personas que dicen, no, pues mi hijo habla tantos idiomas o ya sabe contar del uno al, no sé, y se sabe todas las banderas de todos los países, etcétera. Y bueno, pues hay un dicho que dice que no, o sea, ¿de qué sirve que un niño sepa ubicar o identificar banderas o ubicar los planetas si no sabe relacionarse interpersonalmente o identificar sus emociones? Pues de eso no nos sirve de nada, aunque tenga 6, 5 años, pues no. Yo creo que el programa no se define, pero habla sobre que ser inteligente no es solo tener el conocimiento de todo, sino es saber de aplicarlo. También, o sea, por ejemplo, ¿no? Como que nos sirve de que saquemos 10 o 9 o así, si a lo mejor no entendimos del todo o no nos queda muy claro, etcétera, ¿no? Hay veces que sí, ¿no? Dices, ay, pues mi 10 me sabe a 10, ¿no? Pero hay veces que dices, ay, pues mi 10 no, ni... Ajá, sí, que dices, bueno. O a lo mejor igual se implica, ¿no? A lo mejor hay una materia que no es tan difícil, tan complicada y dices, bueno, pues mi 10 está bien ahí. Pero bueno, hay otras materias u otros momentos en los que decimos, pues no, ni siquiera, ¿no? Entonces sí existe, o sea, vuelvo al ejemplo. Hoy por hoy pueden tener ustedes 9, 10, 8, lo que quieran, pero cuando salgan a trabajar o a dedicarse a lo que están estudiando ahorita, pues ahí es cuando se va a ver, ¿no? Habrán tenido, o incluso 7, 6, ¿no? Pero cuando salgan van a ver realmente que pues ese 6 valió la pena o que sí ya aprendieron, etcétera, ¿no? Lo van a aplicar como tal en su campo laboral. También tiene relación con la capacidad de evitar la gratificación inmediata. En un video anterior ya habíamos hablado sobre el famoso experimento de McVeigh,
donde aquellos niños que tuvieron la capacidad de esperar 15 minutos para recibir 2 más en lugar de 1, mostraron años más tarde mejores resultados en muchos aspectos de sus vidas. El cuarto pilar fundamental es la habilidad para reconocer las emociones de los demás. Esto es denominado empatía. Y por último, tenemos la capacidad para administrar tus relaciones con los demás. Ahora veamos en más detalle cuáles son las emociones más importantes que debemos aprender a controlar. Entonces, bueno, también tenemos esta parte de cómo relacionarnos. Es muy respetable el hecho de que podamos decir, ay, bueno, pues yo no soy tan social o tan así, pero bueno, pues es claro que si a lo mejor no se es tan social, pues hay respeto, ¿no? Pero hay personas que precisamente por ese tipo de cuestiones, de faltas de respeto, se buscan no empatizar con tanta gente. Entonces, al final, pues todos necesitamos de todos, ¿no? En menor o mayor cantidad, pero pues obviamente si, aunque no nos llevemos bien o seamos mejores amigos, bueno, pues existe esta parte respetuosa que en algún momento, pues a lo mejor se puede necesitar de alguien y bajo esta función de respeto, a pesar de no ser muy sociales, tenemos una relación interpersonal sana o efectiva que nos puede ayudar en algún momento. Entonces, hay que también saber identificar qué tan buena relación a nivel interpersonal suelo llevar con las personas. No es lo mismo como que, ay, pues no me llevo bien con nadie y a todos los insulto. Pues no les hablo tanto, pero nos respetamos, ¿no? Entre todos. Ya que pueden afectar negativamente nuestra vida. La primera de ellas es la ira. El problema con esta emoción es que si no la controlamos va a ir aumentando progresivamente. Es por ello que en ocasiones vemos como dos personas empiezan con una discusión aparentemente tranquila y luego llegan incluso a los golpes. Por ello, cuando estés enojado, lo mejor será buscar distracciones tales como dar una caminata, ver alguna película, leer, pero lo aconsejable es tratar en lo posible de no pensar en la situación que te hizo enojar, ya que entre más pienses en ello, más razones encontrarás para seguir enojado. La segunda emoción a controlar es la ansiedad. Como seres humanos somos expertos en visualizar los peores escenarios posibles. Nos preocupamos incluso por cosas que jamás van a suceder. Por eso lo mejor en este caso siempre será preguntarte qué es lo peor que puede pasar. Seguramente con esto descubrirás que las consecuencias en la mayoría de ocasiones no son tan catastróficas como piensas. Y por último, es importante evitar la depresión. Para ello puedes buscar distraerte con otras personas, hacer ejercicio o ayudar a los demás a través del servicio comunitario. Controlar las emociones negativas. Bueno, en ese aspecto, bueno, son algunas recomendaciones, no quiere decir que sea tal cual, ¿no? Como les decía, hay aspectos de la depresión que son biológicos y que pues no nada más con hacer ejercicio o platicar con alguien, pues se puede tratar. De igual forma la ansiedad, ¿no? Es exceso de pensar en el futuro. Entonces, la ansiedad pues igual tiene algunas funciones como ejercicios de respiración, ejercicios de diferente índole para poderla tratar, no solamente pensar en qué es lo peor que puede pasar o algo así. ¿Cómo? Sí, solo que la ansiedad es exceso de futuro, o sea, de que sobrepiensas en el futuro, y depresión te enfocas en algo pasado. Entonces, bueno, surge de algo que ya pasó, ¿no? Tu depresión. Entonces es como que la diferencia que hay, que en la ansiedad pues tú estás pensando en el qué va a pasar y qué va a pasar o qué puede pasar. Y en la depresión es algo que ya detonó y pues te quedas estancado ahí. ¿Manda? Mucho no, o sea, sí está bien ver a futuro, pero no preocuparnos por algo que todavía ni pasa. Es como un equilibrio. Por ejemplo, decir, bueno, a futuro puede pasar esto, pero también puede que no pase, o sea, no me voy a enganchar con ese tipo de cuestiones. Y es lo que pasa en todo momento, ¿no? Por ejemplo, en un negocio, en una relación, etcétera. Si nos enganchamos con que no, pues yo ya me vi con hijos y casada y no sé qué, o sea, puede ser, ¿no? Pero también hay una probabilidad de que no, y eso ya no va a depender de mí ni de la otra persona. O sea, en una de esas puede que sí todo bien, pero en una de esas me voy de viaje o cambio de residencia o me muero o no sé, ¿no? Pues obviamente no va a pasar.
Entonces, pues son cuestiones de ese tipo. En cuanto a la depresión, pues imagínense, o sea, ya pasó algo y se sigue enganchado y enganchado y enganchado con él. Pues ya es como demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ese tipo de aspectos que pueden afectar nuestra inteligencia emocional. Lo que les decía, debe de haber un equilibrio. Obviamente, si ya caemos en un diagnóstico como tal de ansiedad o de depresión, pues ya tenemos que solicitar ayuda profesional, ya no nada más con estas recomendaciones que dicen aquí. Importante porque estas pueden tener repercusiones directas en nuestra salud. Se dice que las personas que sufren de ansiedad tienen un doble de posibilidad de contraer una enfermedad. Por otra parte, la ira parece ser la emoción que más daño hace a nuestro corazón. Esto no significa que tengas que suprimirla en todo momento. Es normal tener un disgusto de vez en cuando, pero lo más importante es tener cuidado en que este comportamiento no se vuelva recurrente. Por otro lado, las emociones positivas que debemos cultivar es el optimismo y la esperanza, las cuales nos ayudan a tener grandes expectativas sobre nuestros resultados. En el libro se describe cómo los estudiantes de Asia no aceptan las debilidades académicas, sino las ven como una oportunidad para estudiar más, lo que a la larga les brinda mejores resultados. El otro campo donde estas emociones parecen jugar un papel fundamental es en los vendedores. Aquellos con una mentalidad más positiva pueden aceptar con mejor disposición la alta tasa de rechazos y logran mejores resultados de ventas. En cuanto a la salud, el optimismo también puede jugar un papel muy importante. En un estudio realizado por 122 hombres, quienes habían sufrido un ataque al corazón, se tomaron los 25 más optimistas y los 25 más pesimistas. 8 años después, se determinó que 21 de los más pesimistas habían muerto, mientras que los más optimistas solo lo habían hecho 6. Como vemos, entender nuestras emociones y controlar nuestros impulsos nos permite mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Bueno, ya en el campo de la salud, pues igual, ¿no? Tiene que ver, pues este aspecto que creo que sí ya les decía, ¿no? De la somatización y de cómo afectan las emociones en nuestra salud. Entonces, por ejemplo, ahí decía que la ira, el corazón, ¿no? Pero pues hay otros órganos que también afectan la ira, ¿no? La bilis, exacto. No sé, igual cuando nos enfermamos de la garganta, del estómago, pues tiene una razón de ser en caso de somatizar. Si nos enfermamos del estómago, pues porque comimos en la calle, o porque nos indigestamos, pues obviamente tiene sentido. Pero bueno, pues cuando luego no hay razón alguna, pues sí es más encaminado a las emociones. O bueno, cuando nos dicen, ¿no? Pues que el estrés o que, no sé, otra situación así que por eso nos enfermamos, pues tiene mucho que ver, ¿no? La inteligencia emocional también nos ayuda a tener empatía con las demás personas, a escuchar sus puntos de vista, lo que a la larga nos brinda la posibilidad de tener mejores relaciones. En los negocios este aspecto es muy importante. Imagina por un momento un jefe cuyo temperamento sea tan intimidante que a las demás personas les dé temor a hacerle una sugerencia. Eso afectaría la capacidad de comunicación, lo cual puede traer resultados catastróficos, tal como ocurrió con un piloto de avión, quien tenía un temperamento tan fuerte que su copiloto, por evitar confrontaciones, no le hizo saber que estaba cometiendo errores, y el resultado, el avión terminó en un accidente donde murieron 10 personas. Esto es un ejemplo donde podemos ver que lo mejor siempre será tener la capacidad de ver los otros puntos de vista, de no irritarnos, sino estar abiertos a aceptar las críticas. Si eres tú quien necesita lanzar una crítica, procura ser específico y ofrecer una solución efectiva. Recuerda que hoy un líder no es aquel que domina, sino aquel que persigue metas comunes con todo un equipo. Todo lo explicado anteriormente es una invitación a conocer y manejar adecuadamente nuestras funciones. No hacerlo puede significar escalar conflictos que fácilmente se podrían haber resuelto por medio del diálogo. También las personas que no son conscientes de sus emociones son más propensas a utilizar el alcohol o las drogas para cambiar su estado emocional. Pero esto nunca será una solución efectiva, y lo que hará será crear dependencia. La falta de inteligencia emocional también es la responsable de muchos actos violentos que bajo otras circunstancias hubiesen sido prevenidos. Por último, recapitulemos. Tenemos dos tipos de mentes, una mente racional y una mente emocional.
Nuestra mente emocional es heredada de nuestros ancestros y fue a partir de ella que se desarrolló la neocorteza, responsable de nuestro pensamiento lógico y analítico. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. En la mayoría de ocasiones, tanto nuestra razón como nuestra emoción operan armónicamente, lo que nos permite tomar mejores decisiones y tener comportamientos asertivos. Sin embargo, en algunas ocasiones, nuestro cerebro emocional toma control de nuestra razón, lo cual nos lleva a hacer cosas y tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. Por ello, se considera importante tener inteligencia emocional, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, conocer nuestras emociones. Segundo, manejarlas. Tercero, tener motivación, especialmente en los momentos donde las cosas no están saliendo como deseamos. Cuarto, aprender a reconocer las emociones en los demás. Y por último, aprender a manejar nuestras relaciones. Es importante también tener en cuenta que las emociones negativas que más debemos controlar son la ira, la ansiedad y la depresión, ya que tienen repercusiones directas en nuestras relaciones, en nuestra salud y en los resultados que obtenemos. De esta manera concluyo y resumo con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, por favor, Bueno, entonces, estos son algunas recomendaciones o algunos aspectos que Daniel Goleman retoma respecto a la inteligencia emocional. Entonces, ya con esto, refrescando el concepto, ya me pueden decir de nuevo qué es inteligencia emocional. Ya con otras palabras más precisas. Ángel. Pero poco la inteligencia emocional tiene que ver acerca de, también de las parejas que se dejan todo eso. Sí, porque obviamente si tenemos este tipo de inteligencia emocional, pues estamos más preparados a recibir cualquier noticia, buena, mala, lo que sea, ¿no? Ejemplo. No quiero poner ejemplo. Bueno, es que, por ejemplo, si tenemos la suficiente inteligencia emocional, podemos detectar muchas cosas desde un inicio de la relación, como, o sea, está padre que, pues, qué bonito y todo, pero hay muchas veces que las personas se enganchan y luego ya empiezan a hacer cosas, no sé, al mes, ¿no? O así, que al parecer sería como muy bonito, pero sería, ya viéndolo objetivamente, con inteligencia emocional, intenso, o que no está bien, o sea, no, o que ya después te das cuenta, ¿no? De que no, pues nada más estaba buscando a alguien, o sea, no importa quién, pero a alguien y ya, ahí se queda todo, ¿no? O muchos aspectos que ahorita no se me vienen a la mente, pero que si dices, o sea, no es normal, a lo mejor sí parece muy bonito, pero no es normal que hagan esto a determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando igual dicen, no, pues es que a los 6 meses ya se fueron a vivir juntos o se le pidió matrimonio. Ajá, ¿no? Como, ay, qué padre, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, pues es que sí, si no es perder el tiempo, o sea, no es perder el tiempo, o sea, si tuviéramos esta inteligencia emocional, para empezar sabríamos que de 3 a 6 meses está el enamoramiento, obviamente a ese momento tú ves todo perfecto. ¿Quién no se va a querer casar o vivir con alguien en ese momento? Tú. No, o sea, por ejemplo, o sea, si tú dices, o sea, sí, estoy enamorado, pero pues soy consciente de que si ahorita me caso o me voy a vivir con alguien, posteriormente no es que salga mal, puede que salga bien, ¿no? Pero pues no hay nada como tomar decisiones inteligentes en ese aspecto. Pero bueno, entonces dime tu concepto. Pues eso es lo que acabo de decir. Ah, sí. No, es que... Pues sí, es la capacidad que tiene uno acerca de ¿cómo sería? De la situación, cómo llevarlo a cabo.
como acaba de decir, pues, de las parejas, de las instituciones. Esas emociones, sí, acerca de las emociones, como, así llevarlo a cabo. Ok. Sí, de tomar decisiones que tengan que ver con nuestras emociones. Ok. Bueno, entonces, tenemos aquí un concepto, o bueno, más bien los orígenes de este concepto. No sé si ahí ven bien o quieren. No, ¿Cómo no? Sí ven. estoy ciego. Ahí. Igual No, creo que así. Así. Es lo más que lo puedo acercar. ¿Sí ven? Más o menos. Bueno. Bueno, tenemos en primera instancia que Darwin fue el primero que empezó a utilizar el concepto de inteligencia emocional. No sé si ustedes sabían eso. ¿Sí, no? Ujú. Bueno. La evolución. Ajá, teoría de la evolución. Entonces, bueno, en sus trabajos resaltó la importancia de la expresión emocional para la supervivencia y para la adaptación. Recuerden que las emociones son parte de la supervivencia. Si nosotros tenemos miedo, pues es que algo nos está avisando que va a pasar algo, o no sé, ¿no? Cuando intuimos que estamos en peligro. Tenemos otro autor que es Thorndike. En 1920 también hace el uso del término inteligencia social para describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas. Entonces, todavía no se llega a inteligencia emocional. Darwin lo maneja como importancia de la expresión emocional. Este autor lo maneja como inteligencia social. Y después, David, pues, Wetzler, en 1940 lo describe como influencia de factores no intelectivos, o sea, descarta la inteligencia intelectual sobre el comportamiento inteligente y sostiene que nuestros modelos de inteligencia no serán completos hasta que no puedan describir adecuadamente estos factores. Entonces, lo van modificando el concepto, todavía no utilizan inteligencia emocional. Posteriormente, no sé si han escuchado la teoría de las inteligencias múltiples, sí, y también lo vimos, creo. Entonces, ¿no? No lo vimos, pensé. Bueno, el caso es que en las inteligencias múltiples, pues ya se introduce esta idea de inteligencia interpersonal, capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas. Y la inteligencia intrapersonal, esto ya es para con nosotros. Después Gardner nos dice que los indicadores de inteligencia como el coeficiente intelectual no explican plenamente la capacidad cognitiva. Entonces, el hecho de que nosotros podemos ser muy, muy inteligentes intelectualmente, pero probablemente carecemos de inteligencia emocional o viceversa, o si trabajamos en ello, pues vamos a estar en un equilibrio. Mande. Yo creo que me acuerdo de esto de sobre las inteligencias múltiples, que es algo para las personas que Ujú. ¿Cuáles son las inteligencias múltiples? Es lo que es el deseo de expansión. Ajá, como primero surge la necesidad, ¿no? Luego el deseo, satisfacción, y ya con base a ello se completa el proceso, ¿no? Y ajá, las inteligencias múltiples también tienen que ver con la percepción y lo sensorial, para que a través de nuestros sentidos, pues vamos integrando información o recibiendo información. Posteriormente, el primer uso del término inteligencia emocional es atribuido a Paine, citado en una tesis doctoral que maneja como un estudio de las emociones, pero ya después, es una publicación célebre la que hace Daniel Goleman, que es el que estamos viendo ahorita,
cuando surgieron numerosas publicaciones que lo hicieron muy popular. Entonces fue uno de los pioneros en nombrar este tipo de inteligencia más allá de la educación escolar. Entonces, su antecesor, Gardner, en su teoría de inteligencias múltiples, nombró la inteligencia interpersonal e intrapersonal como una capacidad que por lo tanto se puede desarrollar, o sea, tengamos 10, 20, 50 años, todavía podemos desarrollar este tipo de inteligencia, no queda fuera. Y tenemos también que nos habla pues cómo interfieren en el cerebro las emociones y cómo se van desarrollando. Entonces, tenemos ya el término de inteligencia emocional, que se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, también los ajenos. Podemos motivarnos y manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Entonces, esta es la definición que vamos a ocupar para inteligencia emocional, la que está subrayada ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, bueno, por si quieren copiar o no sé, ahí la dejo. Pues sí. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces tenemos la inteligencia emocional versus el coeficiente intelectual. Ya habíamos manejado o resaltado en este aspecto que se creía que la inteligencia, bueno, el coeficiente intelectual era más importante que la inteligencia emocional. Sin embargo, no es así. Hasta hace poco el concepto de inteligencia pues se entendía como el coeficiente intelectual o que si éramos aptos en la escuela o que si sacábamos altas calificaciones, etcétera, como aquello que miden los test de inteligencia. Pero bueno, lo que mediaban los test eran las capacidades del rendimiento académico, o sea, únicamente escolar. Hoy en día se produjo un descrédito de los citados test, viéndose en las pruebas realizadas por Binet que estaba influido por factores culturales. Entonces, no puede arrojarnos un test de inteligencia algo 100% real, porque bueno, pues en diferentes culturas tenemos diferentes conceptos de inteligencia. Hoy en día, en México, poco a poco se está incorporando este concepto de inteligencia emocional, pero hace, por ejemplo, 20 años o 25, si nosotros decíamos inteligencia emocional, pues todos nos dirían de qué están hablando, eso no existe o así, ¿no? Entonces, por ello es muy diferente a que, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Ahí probablemente hace unos 10 años ya era muy común hablar de inteligencia emocional. Aquí todavía no. Incluso la inteligencia emocional la perciben muchos como de, ay, estos niños o estos jóvenes ya no aguantan nada, ¿no? No es que no aguantemos nada, es que ahora sí se está haciendo uso de una inteligencia emocional y no se está permitiendo pues este aspecto de violencia o de atentar contra derechos, etcétera. Entonces, no es lo mismo que alguien nos diga, es que a mí me educaron de diferente forma y que con que me pegaban y no sé qué, o sea, sí, pero pues lastimosamente carecían de inteligencia emocional para no defenderte, ¿no? Entonces, eso es totalmente diferente.
Entonces tenemos que una crítica muy general que se les ha hecho a los test de inteligencia es que no son ni lo suficientemente válidos ni lo suficientemente fiables como para justificar su uso. No hay un nivel de inteligencia. Obviamente si nos dicen, no, pues tiene un coeficiente intelectual de tanto, pues sí, o sea, se entiende que es muy inteligente, pero eso no nos quiere decir que abarque todas las inteligencias. O sea, no quiere decir que sea muy equilibrado, sino solamente se está yendo en un aspecto. Entonces, ¿por qué se cuestiona estos test de inteligencia? Bueno, por medir en ocasiones habilidades muy específicas de alcance muy limitado. Y bueno, pues es incuestionable pues estos tipos de aspectos y además de que los test de inteligencia no miden muchas cosas que son importantes en la actuación posterior del sujeto en el puesto laboral o educativo, lo que limita parcialmente a su capacidad predictiva. Podemos tener un jefe muy inteligente o muy apto, pero si no sabe tratar a las personas, pues no va a servir de nada. Por ejemplo, yo apenas tuve una situación con un gerente de una tienda y yo le pedí como una solución y me dijo, no, tú dame la solución. Y le dije, o sea, tú eres el gerente. Aquí en la escuela. Yo soy el cliente. ¿Eh? Digo, ¿cómo aquí en la escuela? No, aquí no, fue en otro. No, o sea, fue en un establecimiento y yo le dije, o sea, tú eres el gerente, tú me tienes que dar solución. Me dijo, no, pues tú dime qué quieres hacer. Le dije, es que yo como clienta no te puedo dar solución. Si yo te voy a brindar una solución, pues mínimo págame o quiero percibir el sueldo que tú tienes porque por algo eres gerente. Y me dijo, no, es que yo llevo 4 días en el puesto. Y le dije, ves que aunque lleves 4, 5, 10 años, se supone que ajá, el gerente por algo es gerente, tiene que tener ciertas aptitudes, no solamente mandar, sino ofrecer soluciones a los clientes, tener la tienda bien, no sé, ¿no? Hay que tener saber y saber hacer. Exacto, exacto. Y también su argumento fue, es que estoy en inventario, entonces no lo puedo hacer, entonces eso para mí no es un argumento, o sea, ni que lleves 4 días, ni que estés en inventario. Puedo entender, ¿no? O sea, sí puedo entender, tampoco soy mala, pero, o sea, entonces, si estás en inventario, mínimamente, procura que no haya errores, o no sé, ¿no? El caso es que claramente, pues, me di cuenta que no era suficientemente apto para ser gerente. Me va grande, pues. ¿Mandé? Me va grande, pues. Ujú. En efecto. Entonces ya, pues, de esta situación, ¿no? Y no sabía cómo tratar al cliente, incluso llegó como a hablarme en tono burlón, ¿no? Y yo le dije, o sea, no puedes estar haciendo esto siendo un gerente. Entonces, bueno, pues no quiere decir que a lo mejor obtuvo el puesto, a lo mejor tuvo altas ventas, a lo mejor todos votaron por él, o no sé, ¿no? O por palanca, pero realmente no tenía las aptitudes para ser gerente. Entonces, bueno, ese es como un ejemplo. También tenemos que, bueno, hablando de los test de inteligencia, han habido efectos secundarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las personas que estudian. En efecto, muchos profesores, ante las presiones sufridas de las evaluaciones, se han limitado a enseñar algunas habilidades que posteriormente puedan ser evaluadas. Entonces, o sea, si yo, por ejemplo, digo, no, pues nada más voy a evaluar, o sea, sí, ¿no? Sí lo hago, pero si yo dijera, bueno, pues nada más asistencia y tareas, si yo no evalúo su participación en clase, cómo hablan, o sea, cómo se expresan a nivel corporal, lenguaje, o sea, todos esos aspectos se deben de tomar en cuenta, aunque no parezca si los tomamos, o bueno, por lo menos yo sí lo tomo. Sería como injusto que yo solo dijera, ay, viniste todos los días, 10. O sea, no importa si no vinieron todos los días, pero los días que vinieron participaron, estuvieron atentos, no sé, ¿no? Este tipo de cuestiones. O si yo les digo,
por ejemplo, en sus exposiciones, ¿no? O sea, independientemente de que sí me importaba que leyeran y que conocieran o que expresaran cosas de los filósofos, pues era también cómo captaban esa información y cómo la transmitían, ¿no? Algunos aspectos de ese estilo. Entonces, bueno, eso tenemos con los test de inteligencia, que pues son como tienen muchos parámetros que no nos permiten ir más allá de identificar otro tipo de inteligencia, más la que no sea la intelectual. Entonces tenemos la educación de los propios sentimientos. ¿Esto qué es? Bueno, lo que veíamos en el video, poder identificarlos y poder manejar nuestros sentimientos. Es algo que pues no sé ustedes cómo lo han aprendido o en dónde lo han aprendido o si de plano no lo han aprendido. ¿Cómo han manejado esto? De identificar y manejar sus propios sentimientos. ¿Lo hacen o no lo hacen? Depende de la situación. Porque depende de la situación. Sí, sí, ya. Por ejemplo, yo manejando, creo que sí me enojo un poquito más luego cuando nos puede quitar, no, la de eso me va a Ajá. Cabrón. Y pues a veces luego, no, la escuela, los chiquitos van y que como río, que siempre andan estudiando, no sé qué tal. Luego así como de, después ahí no, sí, Ujú. Y depende de la situación, ¿no? Y el contexto. ok. ¿Y en qué situación y contexto si te nivelas o si te los manejas, los controlas? Cuando empiezan a decir cosas, digamos, sí. Ujú. Ok. Tisha, más o menos. Ok. ¿Cómo que no? Un ejemplo. Ah, ok. Muy bien, entonces más o menos. Y Ángel, El trabajo, ma. que en el trabajo. Ah, ¿Qué pues, a tal? ver, Sí, dime. es que acerca de lo que acabo de decir, acerca de las emociones, todo eso. Tengo un amigo que a él le da ataque, no en el ojo, como se saca el ojo, Tics. tics en el ojo izquierdo, solamente en el puro izquierdo. Ujú. No sé por qué le da, porque no le muestra lo que siente con los jefes encargados, o por qué si le da, o porque tiene mucha presión en el trabajo, o no sé. ¿Hay un momento específico en el que le da? Pues todos los días le da. ¿Por qué? Por la presión del trabajo que tiene que terminar. Sí. Sí, es que hay mucha gente que no, Acaba de decir ajá, que no la sabe, canalizar adecuadamente. O sea, es que el tema de inteligencia emocional es muy extenso. A lo mejor puede ser muy bueno en sus relaciones interpersonales, ¿no? Pero en el trabajo se estresa mucho. Entonces puede ser un exceso de estrés. Y, o sea, por ejemplo, podemos decir ansiedad, ¿no? Sí, ansiedad, pero puede que en su ámbito personal no le dé ansiedad, pero en el ámbito laboral sea demasiado. O sea, yo me la puedo llevar súper relajada así en el trabajo, en mi vida personal, pero en la escuela, o sea, sí, podemos estar muy presionados, ¿no? Un ejemplo. Entonces, si esta persona se pone así, pues realmente es porque es exceso de estrés o de que no emite, o sea, si le piden algo, e incluso cuando te piden algo que es casi imposible o que en un cierto tiempo que dices, o sea, no lo voy a lograr, si no lo das a conocer y te estresas por quererlo lograr aún sabiendo que no se va a poder, pues te va a hacer daño o nos puede hacer daño, ¿no? Entonces tiene que ver eso, o sea, es algo, el cuerpo responde de esa manera a su estrés.
responde de forma de tic, responde de forma de, a veces sale salpullido, a veces sale una N cantidad de cosas, ¿no? A veces da algún, no sé, algún ataque de respiración o algo así. Entonces, es la manera en la que el cuerpo responde y es la manera en la que, pues nosotros lo podemos hacer. Ah, sí, también puede ser porque sí, en efecto sí, y por eso incluso dicen que es importante como para los calambres y para los tics y consumir plátano. Ajá, también puede ser un factor. En este caso yo preguntaba porque dice que le dan el trabajo, ¿no? Y que cuando le dan alguna indicación, ahí puede ir encaminado. Si también le da en su casa y en el camión, y donde sea, pues igual también que como un poco de plátano. Ya. Pero ¿cómo se puede quitar eso? Para poder subir Del doctor Gelacín. No, no sé. Sí, o sea, si es permanente ya, sí debe de ir a revisar ese aspecto, no nada más dejarlo así. Porque incluso, no sé si sepan también que existe esta parte de la parálisis facial, que cuando no expresa, o sea, imagínense, puede ser nada más la boca o la nariz, después la mitad de la cara y ya después se puede extender a todo el cuerpo. Entonces, pues es precisamente por eso. Ajá. Bueno, pero estábamos en que tú cómo modulas tus sentimientos o Pues, tus emociones. O sea, tú sí lo haces. para no pelearme no sé, cuando se encargaron, le damos una solución al trabajo, Ujú. para que salga de forma más rápida y más estresante. Ok, Ya si se pone mucho en qué, ya si son mucho así, ya mejor lo voy. ok. ¿Y eso cómo lo aprendieron o cómo supieron? Sí. Por la experiencia. Pues yo lo aprendí porque cada día yo lo vivo y tengo que aprenderlo para que ahí sí no te agarren de bajada. Sí, no, eso es más como que lo aprendemos por experiencia, por sobrevivir o por lo que sea, pero no es como que alguien nos haya enseñado ajá, a seguir. Exacto. Pero bueno, o sea, sí, y es muy real, pero pues no es lo ideal. Lo ideal es que desde chiquitos nos hubieran enseñado a educar y a reconocer y a manifestar nuestros sentimientos. Entonces tenemos que todos contamos con la posibilidad de conducir en bastante grado los sentimientos propios o los ajenos. La propia sociedad en la que vivimos nos convence de modo consumista sobre las ventajas incluso de un producto, lo que provoca un cambio de sentimiento en el espectador. Lo mismo ocurre cuando tratamos de convencer a alguien de nuestras virtudes, de las ventajas de adquirir alguna cosa, o simplemente modificar los sentimientos para llevarlos a nuestro terreno. Entonces, bueno, todos sabemos que los sentimientos son difíciles de educar y decimos que las personas son tímidas o desvergonzadas, generosas, envidiosas, depresivas o X etiqueta como si fuera algo que responde casi solo a lo inexonerable de la naturaleza. Entonces, bueno, tenemos que vamos como que etiquetando y etiquetando, pero no sabemos como el trasfondo de las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? Que les estoy diciendo de esta persona que no sabía ser gerente, pues así me molestó y dije, o sea, como que no puede con el cargo, pero pues a lo mejor hay algo de trasfondo, ¿no? ¿Eh? Ándale. Entonces, ¿qué tal que hay algo de trasfondo, no? Yo no sé, a lo mejor si tuvo un mal día o algo así, que en efecto es algo que él debería controlar, no debería de mezclar su mal día con lo de su trabajo ni nada, ¿no? Pero pues seguramente hubo algo de trasfondo que hizo que ese día no respondiera como tenía que responder. Entonces, bueno, pues hay disposiciones sentimentales que tienen un componente innato, ya lo hacemos con ellos, y sabemos que también la carga familiar es la que construye el primer agente de socialización
y de construcción de la personalidad, que se irá modificando con influencia de la propia cultura en la que se inmersa esta parte. Posteriormente, la escuela, pues, viene a ser un fuerte influjo dentro de este proceso. Cuando somos pequeños y nuestro primer círculo social es la familia, pues hay ciertas cosas que se nos permiten o que no se nos permiten. Ya cuando entramos a la escuela, ¿qué es lo que nos dicen, no? Pues si alguien te pega o si alguien te hace algo o si alguien se mete contigo, pues te dan ciertos consejos, ¿no? No sé, consejos que les hayan dado. Y si también pegaran, que si le fueran a decir a la maestra o que no sé, ¿no? Entonces en la escuela lo vamos reforzando. Por ejemplo, ¿a ustedes qué les decían cuando, si les decían, no, pues si alguien te molesta en la escuela, ¿qué vas a hacer? Díganme. Llegas y te rompes. Exacto, ¿no? No, Exacto, ese tipo de cosas son muy comunes, o sea, son como muy comunes decir, no, pues si te pegan, pega, o si te hacen algo a ti, ahora me voy contigo, ya no con quien te hizo, sino a ti por dejarte, ¿no? Entonces, o sea, es muy común, sin embargo, pues hay que reflexionar si sí es real, o sea, si sí está bien, ¿no? A dar ese tipo de consejos. A lo mejor sí funcionaron y a lo mejor hoy en día nadie se mete con nosotros, o cosas así, o sabemos defendernos, pero pues no es como que una explicación congruente, ¿no? A lo mejor explicar, a ver, si se meten contigo, o sea, nadie tiene por qué meterse contigo. En primera instancia, puedes hacer esto, después esto y ya, ¿no? Pero no necesariamente llegar a luego como a los golpes o algo así, ¿no? Exacto, entonces, pues sí, o sea, digo, no digo que no haya funcionado, a lo mejor sí les funcionó, pero pues no es como lo ideal. Tenemos entonces que la inteligencia emocional puede verse desde la perspectiva de diferentes autores. Entonces tenemos diferentes modelos. En primera instancia tenemos el modelo de las 4 fases, después tenemos un modelo de competencias emocionales y el de inteligencia emocional y social, que es el que vamos a abordar ahorita porque me interesa más, porque pues definitivamente porque no solamente es como que nosotros y nuestras emociones, sino que estamos conviviendo con más personas. Entonces tenemos que este autor en 1997 nos dice que ofreció otra definición de inteligencia emocional tomando como base a Mayer de 1990. Él dice que la inteligencia emocional es un conjunto de conocimientos y habilidades en lo emocional y en lo social que influyen en nuestra capacidad general para afrontar efectivamente las demandas de nuestro medio. Entonces, como, por ejemplo, denme un ejemplo de quién no, o de cómo se vería alguien que no tiene inteligencia emocional. Vale. Maya. No, ese es Elton Mayo, ¿no? Maya. Ajá, es Mayo. Ajá, y este es Mayo. Ajá, Elton Mayo también lo ven en la administración, ¿no? Ujú. No, es otro. Entonces, su ejemplo. Era que no puede controlarlo. Ajá, alguien que ustedes ven y dicen, no, no tiene inteligencia emocional. O no ha desarrollado su inteligencia emocional. Un bebé, ¿no? Sí, pero otro ejemplo de que no sea un bebé. Aquella persona que, por así decirlo, lo quito. Bueno, pero ellos ya están enfermos. No, otro ejemplo de una persona común, así que conozcan, o sea, sin decir nombre ni nada, pero un ejemplo, ¿no? De que, bueno, pues yo vi o detecté esta conducta y digo que no tiene inteligencia. Como me digo, es que eso, él actúa sin pensar, Ajá, dice las cosas sin medirlas, ajá, eso sería más o menos, sí. es brusco, sí, güey.
Sí, incluso si, pues, ajá, si dice las cosas así sin tener un poquito de empatía, ¿no? Ah, Sí, ajá, eso también es no tener inteligencia emocional. Yo tenía un conocido que igual, o sea, él era muy impulsivo y se metía así con todo, o sea, con todo el mundo, ¿no? Y te decía, pues a mí no me importa si esto o lo otro, así como que tus problemas te los hacía, te los mencionaba, ¿no? O sea, muy lejos de, o sea, como que te hacía hincapié en tus problemas o en tus situaciones difíciles y las sacaba a flote, ¿no? Y decía, no, a mí no me importa si tienes esto y esto y esto y cosas así, ¿no? Aquí todos por igual. Y ya después como que todo el mundo decía, ay, es que él así es. Y todos como que, Le daban a la vida. ajá, no le daban el avión, incluso le daban así como de, ay, pues es que sí es. Ay, es que sufrió esto de chiquito y ya, ¿no? Entonces, pues yo sí me quedaba de, pues a mí qué, ¿no? Que haya sufrido eso de chiquito. O sea, lo tuvo que trabajar, lo tuvo que hacer algo, ¿no? Entonces, pero lo que me llamaba la atención era que sacaba tus puntos, ¿no? Así débiles o tus áreas de oportunidad. O a mí incluso alguna vez me llegó a decir, yo no sé por qué estás titulada y por qué eres profesionista, si estás bien tonta, así, ¿no? Y yo dije, ¿cómo? O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, era otro tema del que estábamos hablando y se metió incluso con mi título y así, ¿no? Y con mi profesión y todo. Y yo, "Mm". O sea, como que llama la atención que hagan ese tipo de comentarios, queriendo atacar, ¿no? Con la finalidad de atacar más que nada. Entonces, bueno, pues ese es un ejemplo, más o menos como lo que igual nos dijo Ángel. Tisha, ¿tienes algún ejemplo? Como que muy estéticas a este tipo de situaciones. Ujú. Como que no le toman importancia o que no creen. Que no, que los ven como fueran tontos. Como dices, oye, eres tonto porque haces esto. Ajá. Sí. Ajá, sí, sí, ajá, que te etiquetan con otro tipo de cuestiones, ¿no? Ok, sí, pues sí, en efecto, pues sí, se trata de eso, de que pues buscan herirte a base de otra cosa, ¿no? No precisamente del tema, ni nada. Tenemos entonces que, bueno, pues esta capacidad o esta habilidad se basa en la capacidad del individuo de ser consciente, de comprender y controlar y expresar sus emociones de manera efectiva. Entonces tenemos todo esto, ¿no? Conciencia, comprensión, controlar y expresión de emociones de manera efectiva. No es lo mismo que yo les diga, ay, no sé. No es lo mismo que, por ejemplo, que yo viniera y les diga sus calificaciones, ¿no? Y que dijera, ay, X persona, tu rendimiento es deplorable, por eso sacaste 6, ¿no? No es lo mismo a que yo les diga, oigan, X persona, sacaste 6, sigue mejorando porque tienes la capacidad, ¿no? Entonces es muy diferente. O sea, si yo llego a ser hiriente o algo así, definitivamente no estoy haciendo uso de mi capacidad o de mi inteligencia emocional. Sí, totalmente. ¿Eh? Entonces, bueno, tenemos esos aspectos.
¿Y nosotros? Bueno, pero si no tiene que ver, ¿una hora? ¿Mande? Ay, es que me están dando calificaciones, perdón. ¿Vale? Que me están dando calificaciones. ¿Lo puedo mandar a mí? No, a mí. Bueno, ya entonces tenemos, ¿eh? No se preocupen, ustedes chequen para que pase materia. Ya pasé todo. Si pasamos a semana, entonces, es la mejor, ¿eh? Bueno, entonces tenemos ya que el modelo de Bargón se considera o se fundamenta en las competencias, las cuales intentan explicar cómo un individuo se relaciona con las personas y con su medio ambiente. Entonces tenemos también, por ejemplo, las personas que atentan contra los animalitos o algo así, pues carecen de este tipo de competencias, ¿no? O si, por ejemplo, los niños que hacen este tipo de cosas y los papás lo ven como algo normal o muy gracioso, así, pues ahí también hay una ausencia, ¿no? Entonces tenemos cómo se pueden relacionar las personas a nivel emocional, personal y social que influyen en esta habilidad general de adaptarse de manera activa a las presiones y demandas del ambiente. Entonces tenemos 5 elementos importantes dentro de esta teoría. El primero, el componente intrapersonal. Entonces este reúne la habilidad de ser consciente, de comprender y relacionarse incluso con otros. Después, el componente interpersonal, que implica la habilidad para manejar emociones fuertes y controlar impulsos. Recuerden que el intra siempre va a ser como intra para adentro, inter afuera, y pues el intra va a ser para todos los aspectos propios y el inter para nuestro círculo social. Después tenemos el componente del manejo del estrés. Entonces, recuerden, era lo que más o menos hablaba en Ángel de su compañero. Esto involucra la habilidad de tener una visión positiva y optimista. El 4 es el componente del estado de ánimo, que está constituido por la habilidad para adaptarse a los cambios y resolver problemas de naturaleza personal y social. Es lo que yo les decía, si vamos, bueno, lo ideal es que no involucremos aspectos. Por ejemplo, si ahorita yo les dijera, no, pues me reprobaron, y entonces ahorita yo empiezo a tratarlos mal a ustedes o a, no sé, a decirles así algo, que yo estoy involucrando, no sé, mis calificaciones con lo de ustedes, ¿no? O sea, como tratarlos mal y ya no es quién me hizo, sino quién me la pague, ¿no? Entonces ese, ¿me mande? No, bueno, pero eso no pasó. Entonces, tenemos esa parte, ¿no? La habilidad para adaptarse a los cambios y resolver problemas. Y por último, el componente de adaptabilidad o de ajuste, que bueno, pues aquí es adaptarnos a la situación. Si yo, por ende, reprobo ahorita y yo sigo tan normal como siempre y ya, pues a lo mejor digo, bueno, pues ya reprobé, pero pues ellos no tienen la culpa, ya ni modo, y sigo con la clase normal, bueno, pues ahí está mi adaptabilidad o ajuste. Tenemos que los modelos de inteligencia emocional sobre la habilidad mental y mixta tienen o constan de un análisis. Y bueno, pues ahora vamos a ver rápidamente la teoría de inteligencias múltiples, que era lo que hablábamos. Tenemos que hay 9 tipos de inteligencia en cuanto a las inteligencias múltiples. La primera es la lingüística. Y esta se refiere a la capacidad
de usar palabras de manera efectiva en forma oral o escrita. La poseen los periodistas, los escritores, los abogados, los poetas, etc. Y por tanto, esto es la habilidad del uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje. Entonces, si esto es el tipo de inteligencia lingüística, lo que yo evalúo, por ejemplo, con sus presentaciones, ¿no? Bueno, cuando pasan a exponer, cómo es que se están expresando. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí los 9 tipos de inteligencia múltiple. El primero, la lingüística. El 2, la lógica matemática. Esta, bueno, pues es la capacidad para usar números de manera efectiva y poder razonar adecuadamente. La tienen, pues, por ende, los científicos, los matemáticos, los ingenieros. Todos la tenemos, pero obviamente hay personas que la tienen más desarrollada. Tenemos la kinestésica o sinestésica corporal, que es la capacidad de usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, así como la capacidad de utilizar todo el cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. La poseen los bailarines, los deportistas, los cirujanos, los actores, etcétera, ¿no? Tenemos la musical. Bueno, pues esta es muy evidente, la capacidad de percibir y de transformar, de expresar formas musicales, sensibilidad al ritmo, tono al timbre, la poseen por ende los músicos, los cantantes y todos aquellos que se dedican a hacer música. La inteligencia espacial, ¿alguien sabe qué es la inteligencia espacial? Sí. ¿Qué es? Es como cuando, por ejemplo, es la manera en que vemos cómo acomodar las cosas de manera eficiente. Por ejemplo, conozco de que las mujeres tienen más inteligencia espacial que los hombres. Más, sí, ¿no? Más las mujeres para más los hombres. Más los hombres. Ujú. En el cual vi que había un experimento donde tenían que acomodar muchas cosas, muchos objetos en un coche, cosas así, y ahora sí que lo iban haciendo. Pues era más los hombres. Ah, en ese sí los hombres, como de organización, eran más las mujeres. Pero, por ejemplo, en la espacial, por ejemplo, cuando dicen, cuando manejan, o sea, es, pues ven que las mujeres, pues sí, somos un poco más, bueno, menos aptas para eso, precisamente por el nivel de inteligencia espacial, porque no nos ubicamos tanto y ustedes sí son muy así concretos, ¿no? O de las calles. Ajá, o de las calles, ¿no? O sea, yo sí necesito que me digan, no, pues camina 3 calles y va a haber un local de amarillo, y así, ¿no? O sea, no soy tanto de, ay, aquí a 3 cuadras. Eso no me funciona. Entonces, es con base a ello. Pero, o sea, igual lo espacial implica lo que dices de organización. En organizar cosas o acomodarlas así que quepa todo esto aquí, sí es más de mujeres. Yo creo que, bueno, todo esto es bueno, los utilizan de tipo de aprendizaje, ¿no? Así es. Entonces, bueno, como dice su compañero aquí, el espacial es la capacidad de pensar en 3 dimensiones. Consiste en definitiva en formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. La tienen los adjercistas, los arquitectos y los geógrafos, por ejemplo. La interpersonal, bueno, pues es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Corresponde a los líderes políticos, a los líderes religiosos, incluso a los vendedores, ¿no? ¿Cómo le hacen? Bueno, pues son persuasivos, entonces tienen esta capacidad. Intrapersonalidad, la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y distinguir su propia vida. Se encuentra muy desarrollada en teólogos, en filósofos, psicólogos, entre otros. La naturalista, bueno, esta es capaz de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, como objetos, animales, plantas, etcétera, ¿no? La poseen los botánicos, los cazadores, los ecologistas, entre otros. Y la última, la existencial, esta está relacionada con las preguntas que los seres humanos se hacen sobre la existencia.
Las otras inteligencias tienen contenidos más concretos, pero el contenido al que se refiere la inteligencia existencial es más difícil de ver porque son cosas demasiado grandes como el universo o demasiado pequeñas. Entonces, bueno, pues aquí no hay como una respuesta tal cual. Entonces, esta teoría de las inteligencias múltiples nos presenta una comprensión más amplia del ser humano y de las distintas formas que tiene para aprender y para manifestar sus conocimientos a nivel intelectual y a nivel social. Va a ofrecer actividades motivadoras para nuestro alumnado y bueno, pues de acuerdo a sus intereses, permitirá motivarse y descubrir su propio conocimiento. Estos 9 aspectos o tipos de inteligencia múltiple, pues en efecto son para ir adecuándose a las necesidades de los alumnos o en su caso para ir relacionándose con las personas. No sé ustedes si alguna vez les han hecho un test de este tipo de, ¿no? Podría ser un- Es que no lo tengo. Bueno, ahí luego lo busco y ya. les digo. Pero, ¿o alguien cree que tiene una inteligencia más desarrollada? ¿Cuál creen que tienen más desarrollada? no sé, me podría decir. ¿No? No. Eso es verdad. Sí. Pues sí nos vamos, pero está bien. Bueno, entonces, bueno, pues reflexionen si tienen algo de esas inteligencias. Y tenemos una actividad para esta semana que es sobre su inteligencia emocional. Ay, se llama así, mi inteligencia emocional, semana 3, acuérdense, ya no sí, semana 13. Pues ya nada más falta esta y la otra. Bueno, esta ya valió y la otra. Y ya examen, evaluaciones. Tenemos esta actividad que se llama mi inteligencia emocional. Ustedes deben hacer una reflexión acerca de su propia inteligencia emocional, describir qué aspectos de sus emociones atienden y cuáles han descuidado, concluir en qué nos hace trabajar más para mejorarla y cómo podrá beneficiar su vida. Sus lineamientos, bueno, pues es un archivo en Word con Arial 11, interlineado 1.5, justificado, 4 cuartillas como mínimo. 4. Pues está fácil, está bien fácil este tema. Pero pasa que la película no tengo que... La otra semana, A la otra semana no queréis segundo. no, la quería el domingo si hoy veíamos la película aquí, pero no, la quiero para, ahora verán, para el 13 de diciembre, que es martes. ¿Es martes? Así es, martes. A las cordillas. Sí. 8 cuartillas mínimo, máximo 15. Sin contar la portada. Recuerden. Pues sí, aquí está todo el lineamiento. No me puedo yo atrás. Sí, no, Ya ni los de ejecutivo, no, ajá, ejecutivo. Ellos no me pusieron pero. ¿cómo se llama? Es- Ya se avaricia, por favor. Eso parece. No, espérate, es que tú ya no estuviste en el de esta actividad de esta semana. Se llama mi inteligencia emocional. Deben de poner reflexión de su propia inteligencia emocional, describir qué aspectos de sus emociones atienden y cuáles han descuidado. Concluir en qué les hace trabajar más para mejorar su inteligencia emocional y cómo va a beneficiar a su vida. Es un archivo en Word, 4 cuartillas. Por favor, de esa parte. Tienen un buen de material aquí. Tienen los videos, tienen la inteligencia emocional de Goleman, que es material de consulta, de ahí pueden sacar. Y el de ahorita que vimos, que no lo abordé todo, pero ahí lo tienen. Pueden sacar mucho material de ahí.
3 cuartillas. 4. Semana 13. Semana 13. La semana 14. Recuerden que el martes ya es la película. Me tienen que dar su... Ya, Entonces, de la película, yo quedé 8 cuartillas. 8 cuartillas, pero de lo de la película de las emociones, no. No digas de, no digas. Perdón. De todo. O sea, ves la película y haces un análisis de la película. Le pongo ¿Por qué le entendí? las cartas que vi, ¿no? En la materia, en toda la materia. Las biografías, sí. Las dos, Introducción y contexto de la película. ¿De qué trata la película? En general, o sea, no lo que ustedes interpretan. ¿De qué trata? O sea, ¿cuál es el contexto? El análisis ya es incorporar todos los aspectos abordados en la materia. Si hay pensamiento crítico, creativo, si hay inteligencia emocional, si no hay inteligencia emocional. O sea, incluso lo que no haya lo pueden poner. O sea, hay ausencia de esto. Hay ausencia de todo lo que vimos. En conclusiones finales, bueno, pues que concluyen de su trabajo y qué comentario personal tienen de la película y del análisis en general. ¿Ok? Sí. Ay, se me olvidó poner. Pero sí, de hecho se lo voy a poner. Lo voy a poner. No, sí, qué bueno que me... No, sí. Y no es porque dijo Tisha, sino porque ya yo lo iba a poner, pero no me acuerdo. Igual aquí va a ser... Arial 12, para que... ¿En cuál forma de la... ¿Qué falta? Interlineado y justificado, ¿no? Para que se vea bonito, porque el APA 7 ya es sin justificar y se ve bien feo. Arial 12, interlineado 1.5, justificado. Listo. ¿Cuál? 1.5 y justificado. ¿Sí? Listo. Ya no hay más dudas. ¿No? Bueno, pues ya de eso se trata. Ya es última semana.